tu espíritu, porque tu espíritu es santo, porque tu espíritu es, es acercamiento, es temor, porque tu espíritu es sabiduría, la verdadera, la que edifica, la que pone fundamentos, porque tu espíritu es santo, porque tu espíritu nos levanta, porque tu espíritu es entendimiento, porque tu espíritu es conocimiento, porque tu, porque tu espíritu es inteligencia, porque tu espíritu es discernimiento, porque tu espíritu es esa luz, ese, esa luz de conocimiento, porque tu espíritu es, es poder, es prevalecer, porque tu espíritu es autoridad, porque tu espíritu es unidad y porque hoy tu espíritu es asamblea también en medio de nosotros, porque tu espíritu es recoger y porque tu Espíritu Santo seguirá siendo lo que es Dios de los cielos, una siembra y una cosecha tanta que ensordece, que enmudece, que a esos sacrificios viejos, a esas semillas, a esa cizaña, a ese miedo, a, a, ese, esa sabiduría que no edifica nada, a ese entendimiento que no levanta nada, que hunde, eh, que ensordece y inmudece, a ese conocimiento por conocimiento del que sin gloria, del que sin Sucot se sigue llenando la tierra, a ese Dios bendito que sigue acallándose y y que sigue quedándose en su propia voz, sin voz, porque no tiene la santidad, a ese que, que es un árbol seco, a ese que sigue, que sigue siendo maldición de, para volver a ser transformada, a ese que sigue siendo poder por poder, que sigue siendo opresión, a ese se ha callado, porque ese nada tiene que ver con nuestro Padre Celestial, porque nada tiene que ver con su gloria, porque nada tiene que ver con nuestro Pentecostés, porque nada tiene que ver con nuestra promesa, porque nada tiene que ver con nuestro consolador, porque nada tiene que ver con nuestro guía hacia toda verdad, porque nada tiene que ver con nuestra santidad, porque nada tiene que ver con nuestra unidad, porque nada tiene que ver con, con lo bueno, la misericordia, lo santo y lo perfecto. Bendito seas, porque hoy, Señor, completamos su cod, pero unimos, Señor, a tu Espíritu. No, no esperamos unos 8 meses, sino lo que hizo Cristo Jesús. Nos adelantamos aún a esos 8 meses. Nos adelantamos a este año, nos adelantamos a esta remisión, nos adelantamos a tu Sucot, nos adelantamos, Señor, a lo que tú tienes por delante, nos adelantamos a ese espíritu de Elías, nos adelantamos a esa verdadera paternidad, a ese verdadero ser hijos, nos adelantamos a esa cosecha que alcanza la nueva siembra, que alcanza la nueva cosecha. Nos adelantamos, Dios de los cielos, a quien va por delante, no porque nos adelantemos, sino porque ese es nuestro paso, nuestra fe, nuestra vista, que lo que está adelante es lo que vivimos hoy, lo que nos ha dado. El pan de vida es lo que comemos hoy. Lo que ha sucedido eternamente es lo que traemos hacia hoy. Y lo que hoy es, seguirá siendo en los cielos y la tierra el día del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito este recoger y, y bendito este compartir, bendito este, este lugar santo, bendito tu casa, bendita la casa del Dabar, benditas tus hijas, bendito tus hijos, bendito porque desde el principio era lo que hoy tiene que ser, lo que hoy vence estas plagas, lo que hoy vence el falso Sucot, y bendito lo que hoy es, porque es un día santo, porque es el día del Señor, y bendito por justamente por tus hijas y por tus hijos, que volvemos al principio, que volvemos a lo que tú hiciste desde el principio, que tú lo que tú hiciste desde el principio lo consumaste para que siga volviendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios.
en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidas. Vamos a leer el Salmo eh, eh, vamos a leer lo que ayer habíamos leído en cuanto a, a lo que David hizo. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 7. Es parte de lo que este día significa y de lo que estamos terminando y lo que queremos adelantar. Bienvenidos y bienvenidas. En esta noche hay muchas cosas que por tratar. Empezando, miren, como estamos cerrando Sukkot, obviamente tenemos que hablar de David, porque David es el que en tiempo de Sukkot, ustedes recuerdan, el que con un sacerdocio santo que no le pertenecía, sin embargo, la Biblia dice que él ejerció sacerdote en el día en que trajo el arca a Israel y que debía llevar el arca a su casa. En ese día santo se entonó una canción y en ese día santo se mostró, se levantó la dimensión del Sukkot de David, que, que seguirá siendo la dimensión de Cristo Jesús, la dimensión de su sacerdocio. Entonces, eh, mirar ese Sukkot de David, mirar eh, eh, ese tiempo, esos 7 días de David, seguirá siendo una bendición y seguirá saliendo muchas cosas, pero la fuerza de David, de ese Sukkot de David, hay que sacar la fuerza, de toda la fuerza para no volver a todas las cosas que cayeron con el Sukkot caído de David. Y de David, la proyección, nosotros nos habíamos proyectado a Cristo Jesús. Y eso es lo que me gustaría ahora un poquito avanzar. Estos minutos me estoy tomando, espero que se hayan unido todos, pero hacer el recorrido, y si no podemos hacer el recorrido hoy, pues eso no significa que el recorrido no esté dado a través de la palabra y a través del Sukkot, a través de los tabernáculos, y porque esa trayectoria la dio Cristo Jesús, y ayer veíamos la trayectoria, porque hoy estamos marcando la trayectoria de Cristo Jesús y la trayectoria de Juan, porque si Juan une eh, la trayectoria, extiende la trayectoria desde el último gran día, dice, este es el último gran día, y se remonta y abre un camino y abre una trayectoria y se proyecta a 8 meses después, y como decía Jimena ayer, se proyecta a la posteridad, se proyecta a lo final. En cambio, Juan, no veamos el aspecto negativo, sino que Juan aterriza también las cosas, y eso me parece importante porque Juan aterriza las cosas y dice, pues tenemos que seguir caminando hacia ese octavo mes, tenemos que esperar, tenemos que llenarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que cambiar una condición. Entonces, proyectarnos a ese y desde ese de Cristo Jesús, poder proyectarnos no solamente a esos 8 meses, sino al siguiente día. Eso es lo que hemos hecho en años anteriores, porque como ustedes saben, después de Sukkot, el acontecimiento que marca todos los acontecimientos de este gran día, que es el gran día de la asamblea, el gran día del recogimiento, eh, el gran día de la unidad, digámoslo así, el gran día de mirar cómo está el corazón, el gran día de reunir lo que Dios reúne, el gran día de la era del Señor, el gran día del lagar del Señor. Y ese gran día de Cristo Jesús de esa asamblea lo cumple. Eso es lo que también me gustaría ponerlo sellado, porque hoy es el día, el séptimo y el octavo día.
que están escritos desde Deuteronomio, pero tenemos que proyectarnos a Cristo Jesús y de Cristo Jesús proyectarnos al siguiente día y en el siguiente día nada más y nada menos que tenemos acontecimientos fuertes, porque no podemos olvidar que del gran día nos vamos a uno de los días más controversiales, más fuertes, porque tenemos un acontecimiento de adulterio y al mismo tiempo un acontecimiento de misericordia. Entonces, ¿cómo entender? Porque el siguiente día de lo que ocurre eso, pues es lo que se presenta a la adulta y nosotros hemos ido paso por paso a través de esos acontecimientos del año pasado y siempre se presentarán esos acontecimientos, pero los enfoques son distintos. Y hoy me gustaría topar esos y de esos proyectarme al acontecimiento, al acontecimiento eterno que es el de las plagas, que ahora es vigente por las plagas que estamos viviendo, para mirar qué son las plagas dentro de esta situación, para mirar las plagas del mundo, para mirar las plagas del país, para mirar nuestras propias plagas, para mirar las plagas de nuestras familias y tener una alternativa para saber qué vamos a hacer con esas plagas o qué alternativas nos dio Cristo Jesús para hacer con esas plagas. Y de esas plagas proyectarnos al pan y el vino que también tenemos hoy, y del pan y el vino, y de esas plagas, proyectarnos nuevamente a, al principio, proyectarnos a Adán y Eva, y proyectarnos a la creación de Adán y Eva, proyectarnos al por qué. Entonces, eso, eso, eso tiene que ver eso tiene que ver con el Sukkot de este día, de nuestros días, con el Sukkot de la palabra de Dios y con ese varón y hembra y con esa creación que en Cristo Jesús nosotros vamos confirmando. Entonces, esa trayectoria la hemos hecho en cuánto tiempo? La hemos hecho en, en exageradamente en 15 minutos. En 10 minutos hemos hecho esa trayectoria. Esa trayectoria tenemos que hacerlo a través de la palabra. Porque ¿cómo darle relación y sentido a esa trayectoria? Eso es lo que Dios nos ha dado sentido. Así que eh, en Primera de Crónicas, primero vamos a Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 16. 16, el verso 13. Y, y de una vez esto tenemos que empatarlo con Levítico 23:39. Entonces vamos con Levítico 23:39. Dice, Levítico 23:39. Para leer Levítico 23:39 vamos a Levítico 23:36. Un recorrido hacia adelante, atrás, atrás y adelante. Un recorrido para completar. El, el 36. Vamos con el 36 como introducción. Durante 7 días presentaréis a Jehová una ofrenda encendida. Al octavo día tendréis una santa convocatoria. Entonces, ustedes saben lo que es una santa convocatoria. Son 3 santas convocatorias al año y este octavo día es una santa convocatoria. Es decir, es una santa convocatoria y eso es lo que por eso es lo que estamos reuniéndonos ahora al completar este octavo día, porque estamos terminando con una santa convocatoria. Y presentaréis una ofrenda encendida y le da el carácter a esta santa convocatoria. Esta santa convocatoria es asamblea solemne. Entonces, ¿qué se necesita para que sea una asamblea solemne? ¿Qué se necesita? Ahí vamos al siguiente paso que como habíamos mencionado.
Levítico 23:39. ¿Qué se necesita? El día del fruto de la tierra, celebraréis la fiesta de Jehová por 7 días, con Shabbat en el primero y Shabbat en el octavo. Es decir, el octavo es Shabbat, el octavo es eh, asamblea solemne y es santa convocatoria. Y, y mire, eso es lo que tenemos ahora. Entonces, no es solamente una siembra, no es solamente una cosecha, porque aquí le está dando la base, el producto del recogimiento, el recogimiento. Y aquí vamos justamente a eso, al siguiente versículo que les había mencionado, a Deuteronomio. ¿Qué es lo que se recoge? ¿Y en dónde se recoge? Entonces, Deuteronomio 16:13 es más explícito, porque así empieza. Mire, Deuteronomio 16:13 no se va por las ramas. Es decir, el primero es Levítico, esa es la base de todos. Pero ya este ya va directamente. Levítico 16:13 dice, en el primer versículo, ahí está todo. Dice, celebraréis, durante 7 días celebraréis la fiesta del Sucot, cuando hayas recogido el producto de tu era y el producto de tu lagar. Entonces, aquí vas directamente y te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo, tu sierva, el forastero, el huérfano, la viuda que están en tus ciudades. 7 días celebraréis fiesta a Jehová tu Dios en el lugar que escoja, porque Jehová te bendecirá en todos los productos y en toda la obra de tus manos, por tanto estarás realmente alegre. Y luego vamos al 16:16, que ya no habla más del Sucot, sino que cierra todas las fiestas. Dice, 3 veces al año se presentaban todos tus varones delante de tu Dios. Es decir, 3 santas convocatorias. Pero, como ustedes ven, en este Deuteronomio 16, no es que se ha olvidado lo que decía en Levítico, sino que aquí reúne, porque aquí está hablando del primer día, está hablando del séptimo día, está hablando del octavo día, sin hacerlo mención directamente. Y al hablar del octavo día está hablando de la santa convocatoria, del Shabbat y de la asamblea. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Sí? Aquí lo resume todo. Entonces, ¿qué le dice aquí? Y si no se olvida o para que se acuerde de eso, ¿qué le dice aquí que es necesario? Lo mismo que allá quedaba como el énfasis secundario. Entonces, en Levítico ya vemos el énfasis primario, que es la asamblea, que es la santa convocatoria. Pero aquí el énfasis, ¿cuál es el énfasis aquí? El énfasis aquí le dice, el énfasis es el 16:3. El énfasis es el recogimiento. Así que todo, toda la solemnidad, toda la santidad, toda la apoteosidad, y ahí me estoy refiriendo a Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo Jesús se presenta en el último gran día, el día final, habla. ¿Y qué dice Cristo Jesús? Dice, es asamblea solemne el último gran día. Es una santa convocatoria. ¿Qué más? Es un Shabbat. Pero, ¿qué les dice? Alzando la voz, le dice, ¿qué le dice? Es el día para que todo eso se dé. Es el día, mire, es el día de la era y es el día del lagar. Eso le está diciendo. ¿Qué es la era? ¿Qué es la era y qué es el lagar? La era y el lagar son, le menciona en este aspecto, son los sitios en donde usted recoge el producto. Entonces, ¿de qué producto estamos hablando? Estamos hablando de dos productos importantes. Entonces, es el último recogimiento. Por eso es tan importante, porque le dice, la asamblea es el último recogimiento y es el último recogimiento en el lugar más importante, que es la era y el lagar, porque el lugar más importante en donde se recoge la era y el lagar es la era y el lagar, porque en el lagar se recoge el mosto, en el lagar se recoge el vino, en el lagar se recoge el producto de la vid, mientras que en la era, ¿qué se recoge? En la era
se recoge el último producto de la última cosecha, se recoge el trigo. Así que ese es el lugar, no solamente es un lugar de recogimiento, sino es un lugar de atesoramiento. Entonces, así que ahí vamos. Si es un lugar de atesoramiento, si no sabemos recoger la vid, el producto de la vid, vamos a recoger ¿qué? Vamos a recoger un producto equivocado. Y nuestro corazón va a atesorar ¿qué? Va a atesorar un producto equivocado. Y el producto equivocado, usted sabe, en relación con el trigo, el producto equivocado siempre va a ser ¿qué? El producto equivocado va a ser la cizaña. Y en relación con el producto equivocado del vino va a ser el producto equivocado de la vid, va a ser el vino viejo. Y el vino viejo y ese producto equivocado, ¿en qué van a transformar? No solo es un producto equivocado, sino que, ¿qué van a hacer? Van a dañar el lugar. Así que, qué se necesita? ¿Qué se necesita para eso? Se necesita lo más básico. ¿Qué se necesita? 16:13. Estamos, hasta aquí la introducción. ¿Estamos todos despiertos? 16:13. ¿Qué se necesita? Pan y vino. 16:13, Deuteronomio 16:13. ¿Qué se necesita? A ver, un representante ¿de dónde? Un representante tal vez de, de San Antonio. ¿Qué se necesita? Según 16:13. ¿Qué se necesita? Un recogimiento, Marquito. Un recogimiento. Gracias, Adri. Entonces, ¿qué se necesita para el recogimiento? A ver, tal vez, Fruto. eh, ¿dónde estaba? Hijos y hijas. Hijos y hijas. Y muy importante. Gracias, Rocío. Entonces, mire, para el recogimiento se necesita un lugar de recogimiento, pero sobre todas las cosas. El lugar del recogimiento depende de quién. Depende del recogedor. Ajá. Así que se requiere del recogedor. ¿Y quién es el recogedor? El novio. Entonces, el recogedor, entonces ahí es donde entra David. ¿Cómo entra David en esta situación? Porque resulta que David, ¿qué tan buen recogedor era? Pues vámonos Vámonos a ver el siguiente punto que decíamos, a David con la fuerza de Sucot. ¿Dónde estuvo la fuerza de Sucot? En el cántico. Entonces este cántico es importantísimo y lo leíamos ayer. ¿Qué dice el cántico? El cántico dice Crónicas. Primera de Crónicas 16:8. Y este cántico se repite, este es fuertísimo, pero porque usted en los Sucot de la Biblia, usted encuentra Sucot en la Biblia en tiempo de Esdras, en tiempo de Nehemías, y vuelve a este canto. ¿Cuál es el cántico? Primera de Corintios 16:8. Entonces, Crónicas, Marquito, no Corintios, ¿verdad? Crónicas, claro, Sí. Crónicas, estamos en David. Ajá, gracias por la acotación, por el cruce de cables. Entonces, primera de Crónicas 16:8 dice, dad gracias a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. ¿Qué significa dar gracias a Jehová? Significa que sabe recoger. Entonces, para saber recoger, necesita saber cuál es la diestra del Señor. Entonces, ¿qué es dar gracias? A todos nosotros nos han enseñado a dar gracias. Pero ¿qué es dar gracias? Dar gracias es saber distinguir esto de esto. ¿Qué es dar gracias? Distinguir la mano derecha de la izquierda. La Exacto, obra de la diestra. exactamente. Gracias, Jimena. Gracias por las personas voluntarias. No sé,
las personas que a veces les pido ayuda, es más para ver, para un poquito de dar variación, pero muchas gracias, porque eso es dar gracias. Entonces usted no puede dar gracias, entonces ¿de qué da gracias usted? A veces da gracias de la enfermedad. ¿De qué más da gracias? A veces da gracias de la calamidad. ¿De qué da gracias? ¿De eso se da gracias? No. ¿Cuándo realmente es cuando usted sabe dar gracias? Entonces da gracias a sus padres, da gracias a su familia, pero sobre todas las cosas siempre el dar gracias viene de Dios. Y para nosotros saber dar gracias, nosotros sabemos que debemos reconocer cuál es nuestra derecha. Entonces dar gracias es decir, yo estoy en la derecha, yo sé cuál es la derecha y yo sé separar la derecha. Entonces ahí vamos con Cristo Jesús. ¿Qué hace el último gran día Cristo Jesús? Y dice, este es el último gran día. ¿Qué dice? Dice, porque mire, Deuteronomio lo acaba de mencionar y Levítico. Dice, si usted quiere hacer una asamblea, ¿cómo puede hacer una asamblea si no sabe reconocer la diestra de la izquierda? Entonces, Cristo Jesús, ¿qué les dice? Venid a la derecha, o sea, yo soy la derecha. ¿Y qué más? Es el último, es el gran día de qué? Es el gran día del recogimiento. ¿Y del recogimiento hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Y dónde se recoge eso? Entonces, el que sabe recoger con la derecha, el que sabe de recoger con su diestra, eso es dar gracias a Dios. Entonces, por más que le diga gracias, gracias a Dios, todas las oraciones, yo estoy de cristiano muchos años y en todas las iglesias lo que le enseñan es dar gracias al Señor. Dé gracias al Señor por todo. Imagínese. Entonces, yo doy gracias a Dios porque voy a la izquierda. Yo doy gracias a Dios porque he recogido lo de la izquierda. Yo doy gracias a Dios porque no puedo salir de la izquierda. Yo doy gracias a Dios. ¿Por qué doy gracias a Dios? Porque Dios ha levantado su diestra y desde Éxodo, por su diestra, me sacó de la izquierda para ir a la derecha. Entonces, a veces más uno hace callando y poniéndose en el lugar y cambiando y separando la diestra de la siniestra. Y entonces, ahí, ¿qué sucede cuando usted hace eso? Necesita dar gracias. No, simplemente ya las gracias no son una obra de la boca, las gracias es una acción. Por eso es una acción de gracias. ¿Y cuál es la acción de gracias? La acción de gracias es que nosotros estemos a la derecha. La acción de gracias es que usted sepa cuál es su derecha. La acción de gracias es que la casa del Dabar mire hacia la derecha. La gracias es que usted diferencie la izquierda. La gracia es que no se conforme con las cosas que están a la izquierda. La gracia es que si está en la derecha, siga impulsando las cosas que tiene que llevar a la derecha. La gracia es que sus hijos conozcan su derecha. La gracia es que sus hijos conozcan la diestra del Señor. Las gracias es que no mire hacia atrás, sino mire lo que Dios está haciendo. Todo eso es, porque esa gracia, esas gracias, esas se vuelven acciones, porque esas me impulsan, porque esas me ayudan a separar, porque esas me separan de la izquierda. Entonces, ¿por qué en Primera de Crónicas dice dar gracias a Jehová? ¿Por qué damos gracias a Jehová? Y la respuesta es, este cántico, esta frase, esto que es muy de David, muy de David. Por qué da gracias David? Vaya a Primera de Crónicas 16:34. ¿Por qué da gracias David? ¿Por qué da gracias David? ¿Porque es rey? ¿Por qué da gracias David? Él es bueno. Porque pudo llevar el arca. ¿Por qué da gracias David? Porque la Mical le va a esperar en la casa y le va a decir, uy, qué vil te has convertido. Por la ¿Por qué da gracias? misericordia, Porque después, Porque ya por la misericordia después del va a Señor, decir, voy a Dios hacerme, es bueno. voy a humillarme más. ¿Por qué da gracias? por la misericordia del Señor. Porque Él es bueno. Él es bueno. Ay, ¿y por qué no era bueno antes que le pregunte? Porque ¿Y yo por le qué no dije, pudo leer eso en 16:34 antes que le diga? porque yo le dije y no me escuchó. Eso. Y entonces, ¿por qué es bueno? Él es bueno por su diestra.
y porque para siempre es su misericordia. ¿Y cuál es la misericordia del Señor? Entonces, ¿cuál es la misericordia del Señor? La misericordia del Señor. ¿Cuál es la bondad del Señor? O sea, la bondad. Por bondad, Dios nunca se va a ir a la izquierda. Por bondad, Dios nunca va a querer que usted se vaya a la izquierda. Por bondad, Dios siempre le va a mostrar a la izquierda, pero por bondad le va a mostrar a la izquierda, no para que le diga gracias que esté a la izquierda, sino por bondad le va a mostrar una alternativa diferente para que salga. Así que Cristo Jesús en el último gran día se para y dice, todo el que tenga sed, ¿en dónde está todo el que tenga sed? ¿En dónde está todo el que tenga sed? Pero le dice, venga a En el mí. pozo. Venga, entonces el que tiene sed está en un pozo, está en un hueco, está en un pozo seco, está en unas aguas en un campo que no retiene aguas, está en unas aguas que le vuelven a tener sed. Pero dice, venga a mí y de su corazón brotarán ríos de agua de vida. Entonces, ¿qué le está diciendo? Vuelva a la derecha, ¿ya? Pero todo esto es obra de este cántico. Pero entonces aquí, ¿en dónde está? Entonces aquí está el recogimiento. Aquí se cumple porque dice cuando haya recogido. ¿Qué recogió? ¿Qué recogió? ¿Qué recogió David para hacer todas estas cosas? ¿Qué recogió? ¿Qué recogió David? ¿Qué recogió David? Entonces, David David hizo una canción, pero ¿en manos de quién puso esta canción? Es decir, aquí le muestra a David el que recogió, pero al mismo tiempo David el que le dio el paso a un recogedor. Así que, ¿está atento? El primer requisito, ¿cuál es? El primer requisito es que usted no solo sepa recoger, sino que usted dé paso a quién, al recogedor. ¿En dónde está el recogedor? En la era. En la era, perfecto. En la era y en el lagar correcto, perfecto. Es decir, el recogedor sabe la era y el lagar correcto. Entonces, el primer requisito es que haya un verdadero recogedor. Así que tenemos al verdadero recogedor con nombre y apellido. Tenemos al verdadero recogedor en su identidad. ¿Cuál es el verdadero recogedor? ¿Y qué recogió? Entonces, el verdadero recogedor dice, sí, sí. Primera de Crónicas 16:7. Le leo. Antes del cántico dice, entonces en aquel día fue la primera vez que puso en manos de Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias a Jehová. Entonces, ¿qué hizo? De Asaf y sus parientes. 16:7. ¿Alguien me puede ayudar? A ver, primero, sí me gustaría ver No, si Marquito, estoy, si esto, los recogió. Primera de Crónicas 16:7. David recogió a Asab y y a sus parientes. Ajá. Yo no tengo Y, así, Marquito, yo tengo. Entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Yahweh por la mano de Asaf y sus hermanos. y ya, por la mano Sí, a ver. aclamar a Yahweh por la mano de Asaf y de sus hermanos. Ah, a ver, sáquele esa versión de aclamar y póngale dar gracias, Dar- porque aclamar pueden aclamar muchos, pero dar gracias solamente los que conocen a Dios. ¿Sí?
¿Qué es aclamar? No es la aclamación. Entonces, primera cosa para diferenciar. ¿Cuál es la aclamación, Nati? En su propia versión para que usted mismo vaya transformando su vida en una versión corregida. ¿Qué es aclamación? Gracias por abrir sus cámaras. Muchas gracias, Carlos. Ahí ya no me siento tan solo y poco acompañado. ¿Qué es aclamar? El día de la aclamación. ¿Cuál es el día de la aclamación, Nati? Gracias, Adri. Yom Teruah, el día de las trompetas. Exacto. Entonces, lo que usted me está diciendo en aquel día, Dios puso en sus manos puso en manos de Samuel Teruah. Imposible, no es Teruah, así que no es Teruah. Saque aclamación y ponga, dar gracias o ponga a conocer la diestra. De acuerdo, gracias por sus cámaras. Así que, ¿qué es lo que sucedió? Otra versión, por favor. Primera de Crónicas 16:7. Tito, yo tengo alabando. No, bueno, lo que quiero, alabando, está bien, alabanza. Para alabar también se necesita, no, dar gracias es mejor que alabar. A pesar de que alabar también ya, digamos, dejémosle alabar. Pero ¿qué se necesita para alabar? ¿Cómo se le alaba a Dios? ¿Acaso se le alaba a Dios desde la izquierda? ¿Acaso se le... Vea, volvemos a lo mismo. Porque usted le diga al Señor Santo, Santo, hasta los demonios le decían, ¿qué le decían a Cristo? Tú eres el Santo. Entonces, ¿qué estaban haciendo los demonios? Los demonios le estaban, como dice, alabando. No. Entonces, no. Primero, ¿qué hay que hacer? Ubicarse a la diestra. Y para la diestra, ¿qué hay que hacer? Aprender a recoger. Eso es lo que estamos enfatizando. Y para recoger, David dice, mire, David dice, yo tengo esta canción. Eso es lo que le está diciendo David. Pero, ¿a mí qué me falta? A mí me falta, ¿qué me falta? ¿Qué le faltaba a David? Le faltaba un recogedor. Repito, ¿cómo era? ¿Cómo? Vamos con David y ya nos quedamos un poquito con David. David, después de Sucot, ¿qué recogió? ¿Cómo fue la asamblea de David después de Sucot? Eso ya hemos visto en años anteriores. Ahí sí, le pediría ayuda. Si es que está por ahí, ¿dónde está? No he estado. No he estado. ¿Cómo se llama? Quien tiene una buena memoria. Nancy me sabe ayudar en eso. ¿Qué ocurrió después de que David llevó el arca y de que David hizo Sucot y todo chévere? Llegó a su casa y ¿qué pasó con el Sucot? ¿Qué pasó con la asamblea? Tuvo que aterrizarse porque nada más ni nada menos que se encontró con Mical. ¿Y la Mical qué le dijo? A ver, venga, reunámonos, mijito. Sí, ¿recuerda? ¿Y qué le dijo? A ver, hagamos la asamblea. ¿Y qué pasó con el Sucot? ¿Ah? Entonces, Se ¿qué? cayó, se derrumbó porque le dijo que era vil. No se derrumbó, sino mostró. ¿Qué le faltaba a David? Le faltaba aprender a seguir recogiendo, le faltaba aprender a recoger. Por eso, el recogimiento tiene un nombre y ese nombre se llama Asaf. ¿Sí? ¿Me escuchó? Asaf. ¿Qué significa Asaf? Asaf significa el recogedor. Entonces, Sukkot, hoy los 7 días es para ver qué Sukkot, qué hemos recogido y dependiendo qué hemos recogido, qué Asaf tenemos. Y que dependiendo qué Asaf tenemos, con el Asaf vamos a la asamblea solemne. Entonces, Cristo Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo Cristo Jesús el último gran día de Sukkot? ¿Qué dijo? Yo soy Asaf. ¿Por qué dijo yo soy Asaf? Entonces, ahí es donde necesito versiones. ¿Por qué Asaf? Vamos bien con el tiempo. Pero verá, bueno, tenemos, como decía, ahorita estamos en Cristo. De Cristo tenemos que remontarnos y bueno, tenemos todo un año, tenemos 8 meses para seguir haciendo. Pero a donde vamos a llegar es a Adán y Eva. Si ahora llegamos, no es necesario que lleguemos ahora. Ahora lo que tenemos que llegar es a la asamblea de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Así que para la asamblea se necesita el recoger. Ese es el requisito de Levítico, recoger. Eso es el Levítico, el requisito de Deuteronomio, recoger. Y esa es la fuerza de David, recoger. Y la fuerza está en Asaf.
Entonces necesito versiones. Primera de Corintios 16:7. Ay, perdón, estoy levantando la voz nuevamente. Sí, perdón, ¿se me escucha bien? Distorsiona mucho cuando levanto la voz. No, Sí, sí se lo No, escucha. pastor, está bien. ya, ya. Voy a bajar un poquito porque aquí sí distorsiona un poquito el sonido a mi esposa. Así que, ¿cuál es la característica de Asaf? Que tiene mano. Que tiene mano. Amén. ¿Cuál es la característica de Asaf? Tiene voz. Que tiene voz. Por eso necesito versiones. Asaf, ¿con quién estaba? Necesito versiones. Asaf, ¿con quién está? Sus hermanos tengo yo. Con sus hermanos. Eso. Entonces, Asaf no estaba con sus parientes. Asaf estaba con sus hermanos. Entonces, ¿Con asamblea o con hermanos? escuche exacto. Entonces, si estaba con sus hermanos, es porque tenía una verdadera hermandad. Eso significa que tenía un hermano mayor. Entonces, Cristo Jesús, en el último día de la gran asamblea, ¿qué les dice? Yo soy Asaf. ¿Por qué soy Asaf? Porque yo tengo hermanos. ¿Por qué tengo hermanos? Porque yo soy el hermano mayor de los hermanos que vine a servir a mis hermanos. Yo vine como novio, pero el novio, ¿cuál es la característica del novio? Lo acaba de decir Que Sergio. tiene hermano. La característica del novio y la novia, ¿qué es? ¿Cuál es la característica del novio y la novia? Dígalo. Tener hermanos. Claro. Son hermanos, ¿Ah? son hermanos. Tienen hermandad. ¿Y cuál es la hermandad del novio y la novia? Vaya a Tener un leer. mismo padre. Exacto. No, tener al hermano mayor que es Cristo, porque no hay noviazgo sin Cristo. Y por eso la novia, lea Cantares. ¿Cómo le llama Cantares? Mi hermano, mi novio y mi hermano. Entonces la verdadera hermandad, ¿qué muestra? Muestra al novio. Es decir, y el verdadero novio, ¿a quién muestra? Muestra al novio, a la Hermano hermana mayor. y al amigo. Entonces, usted, amigo de quiénes, amigos de quiénes son. O mejor dicho, la amistad humana, ¿en qué está basada la amistad humana? La verdadera, la amistad está unida, la amistad, la hermandad y el noviazgo están unidos por otras cosas. Pero bueno, dejémosles a un lado eso. Entonces, eso es lo que le dice. Pero aquí un paréntesis, porque al hablar de Asaf, estamos hablando, usted va a buscar a Asaf en la Biblia y va a encontrar que Asaf, nada más y nada menos Asaf tiene un montón de salmos. Asaf es un personaje que tiene una fuerza fuertísima. Entonces, ¿por qué Asaf tiene hasta un montón de salmos? ¿Por qué hasta? Entonces, ¿qué hace Asaf con David? Esa es la fuerza del cántico, la fuerza de Sucot. Es que David dice, mi hermandad está fortalecida, mi hermandad en Cristo Jesús está fortalecida, en quien está fortalecida en un verdadero recogedor. Entonces, Asaf, ¿qué significa? Asaf significa el recogedor. ¿Y qué es lo que más recogió? ¿Qué es lo que mejor recogió Asaf? ¿Le dejo de tarea? No, ya le voy a dar. La gracia, dad gracias. Eso. Entonces, mire, esto pensaríamos que esto le deposita. Entonces, por eso esta frase de David le está diciendo, yo necesito un recogedor, yo necesito aprender a recoger, yo no puedo hacer Sucot, yo ni siquiera puedo dar gracias a Dios si no tengo una mano, si no tengo una hermandad, si no tengo alguien que exprese, porque lo que Asaf hace es expresar
lo que era David, pero también expresar la fortaleza de quién era David, pero también expresar la debilidad de lo que se había convertido David. Entonces, el mejor ejemplo es su propia casa. En su propia casa, ¿qué había recogido David? En su propia casa había recogido a Mical, y Mical no era un recogimiento que se puede decir de la derecha. Mical se convierte en un recogimiento que está, que está por transformarse y por verificarse. Entonces, Mical, ¿es buena o mala? No, el que verdaderamente tenía que apoyarse y aprender a recoger y aprender a levantarle a Mical, ¿quién era? Era David, ¿sí? Entonces, Matito, a ver, pregunta. uno hay veces como recogedor puede tener en su casa cizaña. En el caso de David, y Carlos, estoy equivocada. Eso es lo que está diciendo David. En mi casa hay cizaña, entonces en mi casa no hay un recogedor. En mi casa hay que, cuando no hay un recogedor, ¿qué hay en mi casa? ¿Quién es el que recoge cizaña? El que desparrama. Exacto, pero ya ve. Entonces ahí, por eso entra Cristo Jesús. ¿Y Cristo Jesús qué le dice? Vamos con, entonces, El que no recoge conmigo de exacto. Y vamos, mire, y vamos justamente a eso. Vamos a Mateo. Mateo. Le voy a leer, solo usted anote por favor. No vaya porque usted tiene libia, no vaya, solo escúcheme. Mateo 25, 26. Le leo desde antes. Usted ya sabe, este es famosísimo, así que usted ya sabe. Su señor le dijo, buen siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Ah? Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo a Dios? Este personaje le está diciendo, tú no eres un buen recogedor, tú no eres un Asaf, tú no eres Cristo Jesús en Asaf y Asaf en Cristo Jesús, tú no eres eso. Y dice, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, mira, aquí tienes lo tuyo. Pero su señor le respondió, ¿de qué le habló el Señor? Le habló del talento, ¿de qué le habló? Le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que yo sigo donde sembré y recojo donde no esparcí. ¿Qué le está diciendo? Aparte de ser sembrador, de ser cosechador, ¿qué le está diciendo? Yo soy, ¿qué le está diciendo Dios? Yo soy Asaf. ¿Sí? Entonces, el Padre es Asaf, el Señor es Asaf, Cristo Jesús es el Asaf. ¿Quién es Asaf? El que recoge. Y para recoger, como decía, Asaf, ¿qué tenía? La característica, entonces le dejamos ahí, la característica de Asaf. Asaf, ¿qué tenía? Dice, David puso en la mano de Asaf. Entonces, ¿qué característica tenía la mano de Asaf? desparrama, La mano de Asaf. ser de la diestra. Exactamente, la mano de Asaf sabía cuál es su novio, sabía cuál es su amigo, sabía cuál es su hermano. No sé si sabía, no sé si llegó a la dimensión de novio, pero sí llega a la dimensión de recogedor, a la dimensión de amigo y a la dimensión de hermano. Sí llega a esa dimensión. ¿Y por qué llega a la dimensión? Porque él le da a él y a sus hermanos. Entonces, ¿cómo eran sus hermanos? Sus hermanos podían hacer lo que podía hacer. Es decir, ¿con quién estaba hermandado Asaf? Con hermanos que sabían diferenciar su diestra de su izquierda. Entonces, 7 días. Y usted, en el último de gran día, vamos a hacer la asamblea solemne. Ya, 18-23. Entonces, ahorita vamos a devolvernos la condición de Asaf. Pregunta. Entonces, usted es un recogedor. Usted sabe ser hermano. Si sabe ser hermano, sabe ser novio. Si sabe ser novio, sabe ser amigo. O usted separa estas 3 condiciones. Piensa que una cosa es ser amigo
piensa que otra cosa ser es novio y piensa que otra cosa es ser hermano. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, para Cristo Jesús, el amigo es el novio. Para Cristo Jesús, la novia es su amiga. Para Cristo Jesús, la novia es su hermana. Para Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay un lazo de unidad y ese lazo de unidad se llama, ¿cómo se llama ese lazo de unidad? Ese lazo de unidad se llama novio y novio. ¿Cómo se llama ese lazo de unidad? Ese lazo de unidad se llama paternidad verdadera. ¿Cómo se llama ese lazo de unidad? Ese lazo de unidad se llama Cristo en Asaf y Asaf en Cristo, porque la condición de Cristo está determinada por esta situación. Entonces, lo que le está diciendo David es, yo necesito a mi hermano y mi hermano está en Asaf. ¿Y cuál es el hermano que estaba en Asaf? ¿Cuál es el hermano de Asaf que estaba extendiéndose y que se extendió para que celebre Sukkot, David? ¿Cómo se llama ese hermano? Asaf. Cristo y David, Asaf, Asaf y Cristo. Y por eso, ¿qué es lo que dice Asaf? ¿Y qué es lo que hace Asaf? ¿Cuál es la mano de Asaf? A esa vamos a llegar, ¿de acuerdo? Así que, ¿ha habido un Asaf en su vida? ¿O lo que ha habido es un echador de mano? Entonces, el que no sabe recoger, desparrama. Y el que no sabe recoger, echa mano. Y lo que se echa mano, ¿qué pasa? También le echan mano. Entonces, el desparramarse, ¿qué es? Es dispersarse. Y por eso termina. Señor, tú eres mi salvación, recógeme, sácame de los desparramados, recógeme, sácame de lo que yo mismo he desparramado, recógeme, ¿y qué? Y vuélveme al pueblo, vuélveme al Sucot, vuélveme a donde qué, a donde se es uno. Y Cristo Jesús, ¿qué hace en el último gran día? Dice, entonces lo que hace es, yo soy el que recojo las aguas verdaderas, yo soy el hermano, yo soy el novio, yo soy el Sucot y yo tengo el espíritu y todo esto por Asaf. Y así que lo que le puso en la mano de David, David le devolvió a Asaf. Para que lo que Dios le puso en la mano, ¿a quién le va a devolver usted? Tiene que devolverle a Asaf, al verdadero Asaf, a Cristo. Y no, y de Cristo Jesús volverlo, para de Cristo Jesús llevarlo a su casa, porque si no, en su casa después de su va a ser una casa de qué? De una falsa hermandad. Y cuando cuando la hermandad falsa está metida, ¿qué va a pasar entre esposos? Por lo bajo lo que pasó con David. ¿Qué va a pasar entre padres e hijos? ¿Qué va a pasar? Nuevamente, un desparramar. Y nuevamente los talentos, y nuevamente los miedos. Y nuevamente, bueno, ya tenemos dos ejemplos para que usted siga desarrollando. Amén. Así que hoy yo quiero devolverle. Levante, hoy quiere devolvernos. Desde el último gran día, tenemos 3 minutos. Saque su mano derecha. En el nombre de Cristo Jesús. Venga, súbese. En el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Asaf en Cristo Jesús. Porque Asaf en Cristo Jesús Es el que devuelve las gracias. Es el que devuelve las gracias. Es el que se pone a la diestra. Es el que separa lo que va a la izquierda. Porque en el nombre de Cristo Jesús. El que se pone a la diestra. Es el que sabe cuál es su hermano mayor. Es el que sabe cuál es su Señor. Pero hoy, sobre todas las cosas, sabe cuál es el que sabe cuál es su hermano mayor. Y sabe cuál es su hermano. Cristo Jesús. Pero hoy, sobre todas las cosas, sabe cuál. El que me devuelve el ser varón y hembra y el que me devuelve la verdadera asamblea. Porque la verdadera asamblea es con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque la verdadera asamblea es conmigo como novia, hermana, como pariente, como redimida.
para que así, en lugar de tener una Mical que tuvo David, así en lugar de haber cizaña, así en lugar de tener una era y un lagar que reúne una vid falsa, un vino añejo y que reúne cizaña, pueda reunir nuevamente al novio y a la novia. En el nombre de Cristo Jesús, recibimos lo que de gracia tú nos has dado. Y eso es que nosotros desde hoy aprendemos a ser Asaf. Asaf, el que tiene salmos, Asaf, el que levantó la diestra, Asaf, el que le devolvió a David lo más importante, Asaf, el que bendijo a David, enseñándole nuevamente a recoger. En el nombre de Cristo Jesús, hoy empezamos la asamblea, pero volviendo a ser Cristo Jesús, el que nos devuelve el ser esos Asaf que saben cuál es la verdadera hermandad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la hermandad, si ve, es diferente a la camaradería, porque la falsa hermandad más parece complicidad, porque la falsa hermandad nunca edifica, ni la falsa amistad nunca edifica, porque simplemente se convierte en cómplices. Pero Cristo Jesús no es cómplice. Cristo Jesús es una diestra y es un verdadero recogedor. Si mira usted lo que ha recogido, ¿en dónde se ha desparramado? ¿En dónde se ha recogido? Igualito, se ha desparramado en los amigos, se ha desparramado en las novias, se ha desparramado ¿en qué? ¿En qué se ha desparramado? En falsas eras, se ha desparramado ¿en qué? Se ha Agares de vino añejo. en vino añejo, exacto. Se ha desparramado en mosto, en vino y en prostitución y en santurronería. Ahí es donde se van los recursos. Pero bendito sea Dios que Asaf nos devuelve la condición. Ahora, ¿qué es la asamblea? ¿Por qué es la asamblea? La asamblea solemne. Soy el tercer ojo ahí. Entonces, para ver la asamblea solemne, tenemos que ver qué hace la asamblea solemne. Déjeme ver, aquí yo tengo unas anotaciones. Ah, ya. ¿Qué se debe reunir en asamblea? En la asamblea solemne, ¿qué se debe reunir? Lo que pertenece a la era y al lagar. ¿Y en dónde está ese lugar? Ese lugar está en el corazón. Así que para eso nos vamos a trasladar a Cristo Jesús. Déjame ver si me falta algo. Ah, ¿cómo vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ah, vámonos a Zacarías. Zacarías y vamos a este tiempo. Entonces, lo más palpable de este tiempo, que por eso nosotros, el motivo por el cual nosotros estamos reuniéndonos aquí, ¿cuál es? El motivo por el cual estamos festejando Sukkot. El motivo es la plaga, ¿verdad? Zacarías. Entonces, Zacarías. Zacarías 14:18. La familia de Egipto no sube. Zacarías, la centralidad es la plaga, eso es lo que le está diciendo. La familia de Egipto que no sube, entonces aquí es diferente. Aquí no habla de hermandad. ¿Qué es la familia? Entonces, la familia, en la familia el Asaf no entra, no es muy bienvenido. La familia es diferente. Entonces, la familia de Egipto no sube bien, entonces subirá. Sobre ellos será ¿qué? Sobre ellos será
la plaga. Entonces, ¿para qué es Sukkot? ¿En contra de qué es Sukkot? La gran asamblea, ¿para qué es? La gran asamblea es en contra de las plagas. ¿Ya? ¿Y cuál es la peor plaga? No me hagas 14:20. con las cámaras. 14:20. ¿Qué dice? El antídoto contra las plagas, ¿cuál es? El antídoto contra la plaga no es ni los, estoy en 14:20, el antídoto contra las plagas no son ni los cascabeles, no son los caballos, no son las ollas, no son los tazones. El antídoto, sí es, eso no es la santidad de Jehová, el antídoto. Sí es la santidad de Jehová. Eso no es el antídoto, el altar, sí es el altar. ¿Cuál es la verdadera santidad de Jehová? La verdadera santidad de Jehová es la que está en la sanidad. Entonces, la sanidad y la santidad. Entonces, por eso, el antídoto contra la plaga es la sanidad. ¿Y la sanidad en dónde está? La sanidad no está en las sombras. Entonces, las plagas y las sombras comienzan a tener sentido entre las plagas y las sombras. Porque ahí hay ausencia de luz, ahí hay ausencia de santidad, ahí hay ausencia de las verdaderas alas, ahí hay ausencia del verdadero sol de justicia y obviamente hay ausencia del verdadero sanador. Entonces el sanador también es un recogedor y el recogedor lo que hace también es recoger sanidad. Pero para eso, ¿qué tiene que hacer con la plaga? La plaga tiene que, la plaga tiene que encerrarse. Entonces, ¿cuál es la peor? ¿Cuál es la peor plaga, digámoslo así? Bueno, claro, ¿cuál es la peor plaga? La peor plaga es la sombra de la verdadera sanidad. O la plaga viene a mostrar la sombra de la verdadera sanidad. Es decir, que usted tiene, es decir, que lo que Dios hace en la asamblea es mostrar dos cosas, mostrar una plaga que es sombra de las cosas y al mismo tiempo mostrar una verdadera sanidad. Entonces, ¿cómo se llama? En Zacarías, lo que le está diciendo, Zacarías es el Sukkot, porque en la gran asamblea, ¿qué es lo que tiene que reunirse en la gran asamblea? ¿Qué es lo que tiene que unirse? ¿Qué es lo que se reúne? No, el pan y el vino. El pan y el vino, no. Se reúne, mire, se reúne lo que se ha recogido. Entonces se reúne la verdadera era, reúne el verdadero vino, se reúne el verdadero trigo, se reúne la verdadera semilla. Y para que el trigo sea trigo y el mosto y la vid y el vino sean vino verdadero, ¿cuál es la característica que deben tener? La característica es que deben tener espíritu. Y el espíritu, por eso el espíritu es el que se transforma en agua. Entonces, eso es lo que eh, eso es lo que dice que aquí, vamos, el 14:17. Mire, y sucederá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Entonces, la verdadera plaga, ¿cuál es? La verdadera plaga es la ausencia de aguas. La verdadera plaga es que hay una sombra, que no hay una verdadera sanidad. Y claro, el agar y el vino son el lugar de atesoramiento, pero el agar y el vino también son el lugar de bendición, en donde, eh, en donde el tesoro se vuelve también fuente y la fuente se vuelve también agua de vida. Así que eso es lo que separa a Cristo Jesús en el último día. Y en el último día, ¿qué dice? En el último día dice Cristo Jesús, hay
Este es el gran día. Vengan a mí que es el agua. Vengan a mí que yo soy el vino. Vengan a mí que yo soy el lagar. Vengan a mí que yo soy el hermano. Vengan a mí que yo soy el Sukkot correcto. Amén. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que encerrar. ¿Y cómo se encierra a las plagas? Con un verdadero altar y con una verdadera sanidad. Entonces, es decir, se debe mirar el desarrollo de las cosas. Así que con esto vamos a la asamblea solemne. Quito, perdón, le escuché que usted dijo que el espíritu se transforma en agua. A ver, el espíritu es agua, sangre y con vida. Entonces el espíritu es agua, sangre, vida, santidad. ¿Qué más del espíritu de Dios? Fuego. Es fuego, es sanidad. Fuego. Pero sí es agua, claro que el espíritu es agua. Pero agua es Salado. vida. Claro que es fuego. Agua con vida. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que recoger? Volvemos entonces a Deuteronomio. Estoy extendiéndome un poquito para la siguiente parte, ¿por qué es la gran asamblea? Ya. Entonces, ¿qué hace la gran asamblea? ¿Qué es una asamblea? La asamblea, ahí nos vamos a Cristo Jesús. ¿Cómo hizo Cristo Jesús la gran asamblea? ¿Cómo hizo Cristo Jesús la asamblea? La asamblea solemne. Primero, ¿qué es una asamblea? ¿Qué vendría a ser? Si ya sabemos Un recoger. recogimiento. Claro, Un exacto. recogimiento. Entonces, la asamblea es un recogimiento. ¿Qué más es la asamblea? Es la unidad de los hermanos con el hermano mayor. Gracias. Entonces, la asamblea ya viene a ser una reunión. La verdadera asamblea. Entonces, ¿qué es una falsa asamblea? Reunión de Un congregarse. Una congregación, un congregarse. Pero mire, ahí está la diferencia. La verdadera asamblea es un asab, un recogimiento de hermandad. Mientras que la falsa asamblea más bien es una reunión de un encarcelamiento, una reunión, un encierro. Esa es la palabra, un encierro. La verdadera reunión, por eso es importantísimo. Ayúdeme siempre a volver a Deuteronomio Levítico, si es que en alguna de estas, por algún motivo, me voy quedando. Entonces, lo que le dice es, la asamblea muestra el verdadero vino, muestra el lagar, que es el verdadero lugar del verdadero trigo y que diferencia de la cizaña, y es el verdadero lugar del verdadero vino, que está completamente opuesto a la cizaña y al falso vino, y al vino viejo, y al mosto viejo, y a la prostitución. Eso es lo que le dice. Entonces, Cristo Jesús, ya en este sentido, hace una asamblea. Por eso, entonces, imagínense, la cizaña, ¿qué hace? En lugar de que muestre el trigo, o mejor dicho, ¿qué hace el trigo? Esa es una buena pregunta. No, usted no vamos a saber, pero anótelo ahí en su espíritu. El verdadero trigo lo que hace es cambiar el pecado, lo que el Sukkot decíamos, transfigurar lo que era pecado, transfigurarlo para que lo que era pecado se convierta en un grano, se convierta en que ya no vuelva al mismo pecado reiterativo,
sino que saliendo de eso haya pasado al otro lado y en lugar de que ese pecado sea una carga y sea algo que se va repitiendo y que se va degenerando, más bien eso se convierta en bendición, eso se convierta más bien en trago, en trigo se convierta más bien en un grano, se convierta más bien en una semilla, ya no de una cosa que vez tras vez se repite, sino de una semilla verdadera que Dios ha cambiado ese pecado, ha cambiado en, en, en algo glorificado, por ponerlo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el verdadero vino? Ahora, ¿qué hace la cizaña? ¿La cizaña qué hace? La cizaña lo que va a hacer es nuevamente meter voces, meter sonidos extraños para nuevamente volverle el trigo a tratarle, obviamente el trigo no se puede generar, sino que el grano o el pecado va a volverle a que sea reiterativo, es un círculo vicioso. Ahora, ¿qué Y le hace? adultera también, ¿no es cierto?, al trigo. O sea, es un adulterio la cizaña. Es una apariencia, se parece, pero jamás el trigo completa los tiempos, esa es la diferencia. Es decir, jamás el trigo va a consumar, va a llegar al nivel del novio. El novio siempre va a estar, el novio es novio, la novia es novia porque consuma las cosas, porque llega a consumar, porque sabe dónde está su semilla, porque sabe quiénes son sus semillas y sabe cuál es su edificación. La cizaña, Marquito. ¿Perdón? La La cizaña. cizaña. Dijo trigo en vez de cizaña. La cizaña, la No, cizaña es, la cizaña es justamente la santurronería, la aparente santidad, el aparente trigo, la aparente novia, la aparente palabra, digamos, porque se convierte en una palabra que no tiene sonido, porque tiene una palabra que nunca llega a consumarse, nunca llega a producir algo. Esa es la cizaña. Y nunca va a llegar a los tiempos de Dios, se va a quedar a mitad del camino su fidelidad, se va a quedar, bueno, en fin, se va a quedar en las sombras, ya en otras palabras, y no va a llegar al punto de la luz. Pero bueno, quiero llegar a esto porque quiero llegar al punto de Cristo Jesús. Vamos a Sucot, ya fuimos a Sucot, y vamos a Cristo Jesús, a la asamblea de Cristo Jesús. ¿Qué se reunió? ¿Cómo nosotros entendemos, cómo nosotros podemos darnos cuenta de la asamblea? El mejor caso es la asamblea de Sucot. El Asaf, el verdadero Asaf de Cristo Jesús. Ya. Juan 7:37, ¿verdad? Dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su sed, brotarán ríos de agua viva. ¿Y qué sucede? En Juan 7:53, y cada uno, esto ya hemos visto, o sea, esto lo tenemos que repasar en el sentido de la gran asamblea, de lo que hoy representa la gran asamblea. Y cada uno se fue a su casa. 8:1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Cuál es el monte de los olivos? El monte de los olivos. En donde hay aceite. Entonces, el monte de los olivos se fue porque era el monte de la asamblea. ¿Sí? Porque ahí está hablando de las cosas que Dios fue de lo que Dios fue, con quien Cristo Jesús iba a hacer asamblea, con lo que era asamblea, por qué era la asamblea. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que hacía la asamblea? Entonces, la asamblea, que es el lugar. Primero, la asamblea es un lugar. La asamblea, ¿cuál es el lugar de la asamblea? La asamblea es
el lugar o la asamblea es el lagar correcto, y la era correcta. ¿De acuerdo? ¿Me explico? Cristo Jesús tenía que cumplir lo de Deuteronomio. El recogedor recoge en el lugar correcto del mosto, del trigo y del mosto, en la era y en el lagar. Entonces, Cristo Jesús dice, el monte de los olivos. ¿Qué es el monte de los olivos? El monte de los olivos es mi lagar. El monte de los olivos es por esta ocasión, por esa ocasión, es mi lagar y ¿cómo se llama? Y mi era. ¿Por qué es el lagar y la era de Cristo Jesús del monte de los olivos? Porque ahí, ese es el lugar de asamblea, ese es el lugar de reunión. Entonces, ¿qué se reunía ahí? ¿Qué se reúne en el monte de los olivos? En el monte de los olivos, ¿qué se reúne? Se reúnen los olivos. Entonces, si reúnen los olivos, ¿quién se reúne? Los árboles. Los árboles. Entonces, si se reúnen los árboles, ¿quién más tenía que reunirse? Ya estaban los olivos. ¿Quién faltaba? ¿Qué otro árbol faltaba? Los Sucots de David. No, mire, estaba los olivos, representa el árbol de los olivos, entonces representa el Espíritu de Dios. La vid, entonces ya la era y el lagar. Entonces, Cristo Jesús va también como la vid verdadera. Entonces, si va como la vid verdadera, entonces, ¿quién más estaba ahí en esa asamblea? Estaba los santos. Entonces, del Sucot que él arrancó, que él ensordeció, él se va nuevamente a ese lugar de reunión y dice, aquí es mi era y mi lagar y todo, pero aquí también está mi Sucot, porque el Sucot no es que ha dejado, el Sucot viejo es el que quedó, pero aquí empezamos nuevamente un Sucot, y el Sucot muestra el lugar de asamblea en donde está unido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si está el olivo, si está la vid verdadera, ahí tenía que estar. Ahí estaba la hermandad correcta. Ahí que tenía que estar. Ahí estaba el verdadero recogedor. Ahí era donde se recogía Cristo Jesús. Ahí era donde nuevamente tomaba las fuerzas Cristo Jesús. Entonces, yo le pregunto, ¿cuál es su monte de los olivos? ¿Cuál es el monte de los olivos? Entonces, ¿cuál es el monte de los olivos de David? Si hablamos de David, ¿cuál es el monte de los olivos de David? Era al mismo tiempo el Sucot con Dios, pero al mismo tiempo era su casa. Al mismo tiempo era su casa, pero al mismo tiempo era ese lugar de donde recibía la unción, de donde recibía la vid verdadera, de donde recibía al mismo tiempo. Pero resulta ser que Asaf también tenía ese lugar, mientras que David tenía que lidiar con esos dos lugares. El lugar que él tenía que transformar a través de Mical, pero el lugar que tenía con Dios a través de su oración. Y Cristo muestra el verdadero lugar. Entonces, la verdadera asamblea, ¿cuál es? La verdadera asamblea es la que hace asamblea con Dios, pero muestra la transformación en mi casa, muestra lo que tengo que transformar o muestra lo que está por lo que no está transformado. Entonces, al mismo tiempo, entonces ahí muestra en el día de la asamblea de David se muestra dos cosas. ¿Qué se muestra? Se muestra la plaga, ¿sí? Y se muestra, al mismo tiempo, se muestra la sanidad. Entonces, ¿qué hacemos con la plaga? ¿La asamblea es para las plagas? ¿Qué opina? ¿La asamblea es para la plaga? Entonces, ¿cuál es la plaga? No, Claro que la sí. sombra. Claro, exacto. para mostrar la sombra. Exactamente, exactamente. Entonces, le muestra la verdadera plaga que muestra las sombras exactamente. Entonces, ahí muestra que hay sombras y que esas sombras necesitaban de un Asaf. ¿Por qué?
Las verdaderas sombras lo que hacen es separar las sombras de muerte y nuevamente llevar a las cosas que tienen luz a la verdadera luz. Entonces, hoy recién empieza, digamos así, el día de la asamblea en donde Cristo Jesús muestra la sanidad, pero al mismo tiempo Cristo Jesús muestra cómo estaba el lugar de los tesoros. Entonces, ¿cómo se llama el lugar de los tesoros para Dios? ¿O cuál es su lugar de los La tesoros? era. Eso, vea. ¿Dónde está la Claro. Entonces, ¿cuál es el lugar de los tesoros para ustedes? ¿Y cuál es el lugar de semilla? los tesoros El- para Dios? ¿Sí? Entonces, el lugar de los tesoros para el mundo, ¿cuál es? El lugar de los tesoros para el mundo es el banco o donde está la plata. Pero vamos nuevamente para un poquito ponerle un toque. Un toquecito. ¿Dónde está el lugar de los tesoros? Le voy a dar el versículo para ver si me sigue, porque ya yo creo que he hablado mucho, pero necesitamos mirar esta parte. Dice, pero su señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que sigo donde no sembré y recojo donde no esparcí? Pero llegando también, llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo fiel, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. ¿En dónde está el lugar de los tesoros de este señor? No me conteste. Sigo. Llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eras un hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo tuyo. ¿Dónde está? ¿Cuál es el lugar del tesoro de este señor? Voluntarios. El miedo, El el miedo, miedo. el miedo, el corazón, ya. Viene el Señor y dice, Señor, viene el Señor y le responde, siervo malo y perezoso, ¿sabías que sigo donde no sembré y recojo donde no esparcí? ¿Dónde está el lugar de tesoros de este Señor? Natalie, como usted mismo que me ayuda la primera, ¿dónde está el lugar de tesoro de este Señor? En la era, Marquito. Claro, pues. Claro, en El la reino, era, pero en la en era. la era y en el lagar. Entonces, ¿en dónde está entonces, usted quiere transformar quiere transformar su vida. Para transformar su vida, ¿en qué tiene que volverse usted? Tiene que volverse un Asaf. ¿Por qué Asaf? Es Cristo Jesús. Y Asaf es el que sabe que el lugar del tesoro, el lugar de la siembra, el lugar de la cosecha, el lugar de los cielos. ¿Cómo se llama el lugar de los cielos? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué va a recoger Dios? Va a recoger trigo y corazón? cizaña. En la última de las cosechas, ¿qué va a hacer Dios? A nosotros, A a nosotros. nosotros, ¿Y a dónde nos va a a llevar? los ¿Y a dónde nos va a hijos, llevar? A los al cielos. lagar, Nos va al a llevar verdadero, exacto. al Como trigo, nos va a llevar a su lagar, porque ahí está el mosto, ahí está la sangre verdadera y nos va a llevar a la era verdadera. Entonces, ¿cuál es el lugar de los tesoros en los cielos? ¿Ya ve? Es el mismo que aquí en la tierra, el lugar de los recogedores. Así que, Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde dice que está Cristo Jesús? El lugar de los tesoros. En el monte, en la asamblea, en el lugar de reunión. ¿Por qué ahí se reúnen
Porque ahí se reúne la vida, el árbol de la vida, se reúne el olivo, se reúne el Padre. Entonces eso es un lugar de tesoros. Entonces no es una era y un lagar. Detrás de la era y un lagar está el verdadero lugar de recogimiento. Y el verdadero lugar de recogimiento para Dios se llama el lugar de los tesoros. ¿Y cuál es el lugar de los tesoros? El lugar de los árboles, el lugar del verdadero incienso, el lugar del verdadero aroma. Entonces, ¿cuál es el lugar de los tesoros? El lugar del novio y la novia. Entonces, ¿dónde está el verdadero? ¿En dónde está su monte de olivos? En su lugar de recogimiento. Entonces, ¿dónde está su asamblea? En donde estaba la de David. Pero ¿qué tenía David en su casa? En su casa tenía sombras. Y si tenía en su casa sombras, ¿qué iban a producir esas sombras? Esas sombras iban a producir plagas. Entonces, en el día de Sukkot, cuando hizo Sukkot, Cristo Jesús le muestra en su casa mismo. Dice, oye, cuidado con estas plagas. Haz asamblea con estas plagas. Pero a estas plagas, ¿qué tienes que darle a estas plagas? En lugar de darle una asamblea, a estas plagas tienes que darle un encierro, tienes que encerrarles. Y en cambio, ¿qué tienes que dar al verdadero lagar? ¿Qué tienes que dar a la verdadera asamblea? ¿Qué tienes que dar? Tienes que darle voz. Entonces, ¿qué hace la asamblea? ¿Qué hace Cristo Jesús con las plagas? ¿Les desaparece? No. Cristo, ¿qué está haciendo en los cielos de este día Cristo Jesús con lo que está sucediendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo asamblea? Entonces, Cristo Jesús, el momento que se fue al Monte de los Olivos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Comenzó a atacar las plagas, ¿verdad? No sé si me explico. Pero Cristo Jesús se va al Monte de los Olivos y dice, aquí tiene que empezar nuevamente un nuevo tesoro. Y aquí nuevamente tienen que encerrarse las plagas. Aquí, para encerrarse las plagas, tienen que mostrarse las sombras y acallarse esas sombras. Y aquí las sombras, las verdaderas, las sombras de todo esto, las sombras de todo esto, las sombras son las apariencias de todas estas cosas. Ahí me voy a quedar en la apariencia, porque tenemos todavía no solamente lo que ocurrió. Lea, por favor, porque de aquí nos vamos, vamos a, a- a Juan, nuevamente a Juan 8. Mire, Juan 8, Jesús se fue al monte de los olivos, al monte de sus tesoros, al monte donde se recogió él mismo, donde se recogió el Espíritu de Dios, donde se recogió el novio, donde se recogió la esposa, donde se recogió, perdón, la novia, donde se recoge, ¿qué más? Donde se recoge la hermandad, en donde se recogen a los verdaderos hijos con hermandad, en donde se recoge lo que recogió Asaf, en donde se recoge el dar gracias, en donde se recoge lo que va a la derecha, en donde se recoge lo que se separado de la izquierda. Entonces Cristo Jesús fue a eso. ¿Sí o no? Se separó. ¿Ya? Y en el 8.2 dice, y al amanecer vino otra vez al pueblo. Y ahí se apareció. ¿Quién se apareció ahí? Se aparecieron. Estoy diciendo a dónde tenemos que llegar. Se apareció. ¿Quién se apareció? Se aparecieron los fariseos. ¿Quién se apareció? Se apareció el polvo. ¿Quién más se apareció? Se apareció la adúltera. ¿Quién más se apareció? Se apareció una anciana. Se Adulto. aparecieron un montón de personas. ¿Y en dónde estaban? Juan 8:20. ¿Dónde estaban? Juan 8:20. ¿En dónde estaba todo esto? En el lugar del tesoro. En el lugar del tesoro. Entonces, ¿cuál es qué atesoraban ellos? ¿Con qué estaban haciendo asamblea ellos? Ya. Entonces, ya sabemos recoger. Ya somos Asaf. Ya volvemos a la era. Entonces, ahora tenemos que aprender a hacer asamblea. ¿Qué es asamblea? La asamblea, lo mismo, la asamblea. Entonces,
Todo esto le estoy mostrando la historia de Cristo Jesús, cómo hizo la asamblea. Y cómo, después de haber hecho asamblea, comenzó a mostrar la diestra y comenzó a separar lo que estaba a la izquierda. ¿Y qué dijo Cristo Jesús en estos acontecimientos? ¿Qué dijo Cristo Jesús? Porque yo soy bueno y mi gran amor permanece para siempre. Porque yo soy bueno y mi gran amor permanece para siempre. ¿Qué hizo con los fariseos? ¿Qué hizo con la adúltera? ¿Y por qué hizo todo eso? Entonces, ¿qué es la asamblea solemne? Ahora sí, me tomo estos minutos porque ya estamos en el día de la asamblea solemne. Ya estamos en el día de la asamblea solemne. Y su casa y su lugar de sus tesoros le van a mostrar con qué está haciendo una asamblea solemne. Le está mostrando al verdadero Asaf. ¿Qué se ha metido? ¿Qué se ha metido? ¿Qué ha metido Asaf? ¿Y qué ha metido? ¿Y qué han metido las sombras en su casa? Porque Asaf, entonces pongámosles nombres. Asaf, ¿qué ha metido en su casa? ¿Qué está recogiendo? Y en cambio, el temor y el miedo, como decíamos, los tesoros de ese señor, ¿qué es lo que han metido en su casa? ¿Qué sombras han metido en su casa? Para que a partir de hoy, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Hacer que nuestra asamblea solemne de hoy empiece nuevamente. Empiece nuevamente a hacer lo que hace, lo que está haciendo Cristo Jesús en los cielos. ¿Qué está haciendo Cristo Jesús? Hasta el día de ayer decíamos, ¿qué hace Cristo Jesús? La verdadera asamblea de Dios lo que hace es encerrar, lo que hace es acallar, lo que hace es, ¿qué se puede decir? Verdadero A las plagas, enmudecer. debilitarles, cerrándoles, aislándoles. ¿Ah? Exacto, enmudeciéndoles, acallándoles, pero aislándoles y encerrándoles. En otras palabras, lo que les dice es, estas no pertenecen a mi asamblea. Entonces, si usted sabe lo que es la derecha, sabe lo que pertenece a la asamblea, sabe lo que pertenece al novio, sabe lo que pertenece a la casa, sabe lo que pertenece a la hermandad, sabe lo que pertenece al lugar del tesoro, ¿sí? Sabe lo que pertenece a la siembra, sabe lo que pertenece a la cosecha. Y en su casa mismo comienza a aislarle para que se vaya debilitando esas plagas. No, el COVID no es, no es la plaga ahorita que está mostrando estas cosas, sino lo que la verdadera plaga es la sombra de las cosas. Por eso usted lea todas las sombras de todos estos personajes, todas las sombras y las apariencias de estos personajes que Dios va mostrando justamente después de Sukkot, para nosotros irnos adentrando, como le decíamos, y poder ir llegando incluso hasta Adán y hasta Eva. Amén. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ya? Entonces, la verdad, vamos a tomar la cena del Señor. Y vamos a orar. Si me permiten la oración, vamos a seguir orando por trasladar nuestra oración, la oración de Asaf, a una verdadera asamblea que, que muestre las sombras y las plagas del lugar que pertenecen, para que muestre lo que verdaderamente en cambio tiene que seguir fortaleciéndose. Amén. Amén. Padre, porque tu vino es verdadero vino, porque tu pan es verdadero pan, porque tu pan y tu vino es el producto del verdadero lagar de nuestro Padre Celestial y de la verdadera era
de nuestro Padre Celestial, porque es el lugar de sus tesoros en los cielos y nosotros somos su tesoro. En el nombre de Cristo Jesús, por ese pan y el vino que siempre encerrarán a la plaga, a la muerte, mostrarán las apariencias, mostrarán el vino viejo, sacarán las cizañas y acallarán esas voces extrañas para que en cambio Cristo Jesús, el verdadero pan y el verdadero vino, sean y transformen nuestra casa, nuestro lugar de tesoro, en un lugar de una verdadera asamblea, de una verdadera reunión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es la reunión del varón y de hembra, casado o no casado, que es la verdadera reunión del novio y de la novia, unidos o no unidos, que es la verdadera unión del huerto cerrado, del huerto sellado, que es la unión, que es la verdadera asamblea del árbol de la vida, del ungidor del Espíritu de Dios, de ese huerto de nuestro Padre Celestial que camina del verdadero Dios, que muestra al verdadero hombre, que muestra a Cristo Jesús, que muestra todos sus tesoros y que muestra un camino para seguir, no solo a un octavo mes, sino a una asamblea y a una reunión eterna en un lugar de tesoros eternos. Hoy bendigo porque ese lugar de tesoros es nuestro corazón y en lugar de atesorar miedos, que se debiliten, que se aíslen los miedos, en lugar de atesorar enfermedades, de disensiones, plagas, sombras, que se aíslen, que se vayan separando, porque la diestra del Señor y su misericordia es para siempre. Porque Asaf, en el nombre de Cristo Jesús, es el verdadero recogedor y el verdadero recogedor es el que recoge con la diestra de Cristo. Y hoy es tiempo de recogimiento porque es tiempo de asamblea para desde hoy aprender lo que a la era pertenece, lo que a la casa pertenece, lo que a la siembra pertenece, pero también aprender a acallar a esas voces extrañas y a esas semillas extrañas. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos el pan y el vino que acallan cada vez, acallan esas voces extrañas para seguir dando voz a la sangre, de la verdadera sangre de Cristo y al verdadero pan del cielo. En el nombre de Cristo Jesús, comemos del pan, tomamos del vino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Venga, por favor. Llegamos aquí bien. Venga, por favor. Por Sí, por favor. Llegamos aquí. Porque el Señor, cada vez que nuestro memorial es tomado y recibido, abre nuestros ojos, nos une al cuerpo de Cristo, nos muestra, nos devuelve la transfiguración, porque el pan y el vino no es transustanciación, sino que el verdadero pan y el verdadero vino es el lugar de sus tesoros en nuestro corazón y en nuestra casa. Y eso es una identidad que hoy devolvemos, la de Asaf en Cristo Jesús y la de nosotros como Asaf en Cristo Jesús. Y devolvemos para nuevamente acallar a esas voces que no tienen voz, inmudecer a lo que es mudo, para que nuestra voz, nuestros labios nos lleven esas voces. Porque no nos llamaste a reunirnos con el miedo, no nos llamaste a reunirnos con la cizaña, no nos llamaste a reunirnos con las plagas, no nos llamaste a reunirnos con las sombras, no nos llamaste a reunirnos con unciones viejas, no nos llamaste a reunirnos con la contienda en nuestras casas, con las separaciones, con la división, sino nos llamaste a reunirnos con el pan, el vino y el aceite. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, porque eso es lo que proclamamos cada vez que tomamos el pan y el vino. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos, hermano.
Amén. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Asaf? ¿Cómo está Asaf en sus casas? ¿Cómo estamos? Bien, ¿Cómo pastor. estamos? ¿Cómo están? ¿Cómo está la asamblea? ¿Cómo está el lugar? ¿Cómo está su corazón? Que ese es el lugar de sus tesoros, porque donde está su tesoro está su corazón. Pues hoy es tiempo de nuevamente levantar ese verdadero Asaf. Lea, por favor, Asaf, y levantar esa verdadera asamblea. Y mire su casa, su lugar de tesoros, como las cosas que se van ensamblando, las cosas que se van uniendo. Pero si en su casa solo hay ramas secas, si en su casa solo hay palabras, si en su casa no hay un árbol de la vida, no hay una unción fresca, no hay un monte de los olivos. ¿Y por qué el monte de los olivos? Porque en el monte de los olivos siempre estarán la hoja de ese olivo que representa siempre la sanidad. Así que, ¿hacia dónde nos proyectamos? Lea, por favor, que la historia de Jesús después del día. No queremos topar esta historia nada más porque ya la hemos hecho, sino proyectarnos nuevamente a lo verdadero, proyectarnos nuevamente a lo que vamos a sembrar, a lo que estamos proyectando en este nuevo periodo de siembra y de cosechas. Y para eso, hoy es el día de la asamblea y de mirar todas esas cosas, de que sea una asamblea santa. Y esa asamblea santa sea su casa. Y lo más importante no es que se reúnen los santos, sino lo más importante es que se reúne lo que pertenece al varón, a la hembra, al novio, a la novia, a la hermana, a la amiga, al amigo. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, yo bendigo, Padre de los cielos, que lo que pertenece a tu lugar de tesoro, Señor, no son sombras, Padre Santo, sino por el contrario, las sombras de nuestro corazón tú vas despejando. Y por eso, Señor, al bendecir este último recogimiento, al bendecir, Señor, los diezmos y las ofrendas, bendecimos, Padre Santo, la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Y bendecimos, Señor, la diestra de ese dar gracias a Dios, porque Dios es bueno y su gran amor es para siempre. Lo hemos cantado muchas veces, pero hoy, Dios bendito, hoy queremos dejar ese sello en nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que eso lo hacemos por nuestra diestra, que eso lo hacemos porque tú eres bueno, porque nunca permitirás, Señor, que tus hijos, que lo que la izquierda quiso despilfarrar, la derecha no pueda recoger. Y en lugar de recoger temores, Padre, yo bendigo ahora que antes de poder dar, nosotros podamos recoger, nosotros podamos ser recogedores y podemos ser edificadores de ese lagar y de, ese, de esa era verdadera, Padre Santo. Y por eso, Padre, bendecimos a la era y al lagar verdaderos, al lugar de tesoros verdaderos, Dios, desde donde vendrá lo que tenga que venir, Dios bendito, pero nunca será sombra, Padre, sino siempre lleve luz. Y la luz, Señor, incluso sirva para dar sombra y dar sanidad, pero que sea para llevarnos a la luz de Cristo. Bendecidos los diezmos y las ofrendas de este día de reunión, de este día de asamblea, de este día santo, de este día de santa convocatoria y de este Shabbat que acabamos de completar.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día martes podemos continuar con Juan 8 desde otra perspectiva, a pesar de que me gustaría tomar otra dimensión que capaz con Adán y Eva, y desde Adán y Eva poder entender también este pasaje, pero léalo también en su casa. Y de aquí ya empezamos con la asamblea y lo recogido, y empezamos una nueva siembra, así que nuevamente necesitamos de lluvias para la tierra, y de la tierra que tenga aradores que no miren para atrás. Así que vamos a terminar con esta oración que me parece muy importante, la de Asaf. Vamos a Crónicas, la oración, el cántico de Asaf. Dad, lo podemos leer en voz alta. Dad gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces decid, sálvanos, oh Dios de nuestra salvación. Sálvanos, oh Dios de nuestra salvación. Y júntanos y reúnenos y líbranos de las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, todo el pueblo de Dios dijo, dad gracias a Jehová. Dad gracias a Jehová, Porque Él es bueno. porque Él es bueno, Porque para siempre porque para Él es bueno. Que para siempre es su es misericordia. su misericordia. misericordia. Amén. 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 Y otra pregunta para el martes, para que ustedes puedan también, aparte, tener ese recogimiento el día de la asamblea. ¿Cuál fue el gran recogimiento de Asaf? Esa es la gran asamblea de Asaf. ¿Cuál es el gran recogimiento de Asaf? Si Asaf muestra el recogimiento y al recogedor, ¿cuál es el gran recogimiento de Asaf? Es único en la Biblia. Aquí vemos, este es el más grande, el dar gracias, pero aún hay uno más fuerte todavía, que el Señor nos permitirá el día martes poderlo resolver. Amén. 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 Padre Santo, bendigo a mis hermanos por este día del recogedor. Recibo la Cristo bendición, Jesús, Señor. y por este Bendigo a día de mis la nietos, a mis asamblea hijos, Señor, a mi que se vida. reúne con el Padre, el Hijo Por y el este Espíritu Santo para recogimiento, por levantar este día de la recogedores asamblea que y nos hemos para reunido con levantar el diestres Padre, el Hijo y el y Espíritu para Santo. levantar Levanta a la mis tierra de nietos y a Jehová. mis hijos Que como Jehová recogedores. les Levanta bendiga, tus les diestres, guarde, que el Señor. Señor resplandezca su rostro, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, y que la tierra de Cristo Jesús sea la tierra de su verdadero shalom. ¿Y cuál es el shalom de Cristo Jesús? Pues el shalom de Asaf, en el nombre de Cristo Jesús, en unidad de espíritu. Que Dios les bendiga. El día martes resolvemos el shalom. Hola a de todos. Asaf. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Que Yahweh nos bendiga. Amén.